buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por las mañanitas, muchas gracias por todo el cariño con el que ha habido esta recepción hoy en el instituto. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido desde la mañana. Gracias a todos los que se han tomado la molestia también en mandar mensajito. En el transcurso del día estaré contestando todos los mensajes, se los prometo. Y pues bueno, hoy la verdad es que tenemos un programa muy interesante, muy importante y muy serio. La verdad es que si nos están escuchando, si conocen a madres y padres de familia, avísenles que estén atentos a este programa porque de verdad va a ser de muchísima utilidad para todas las madres y padres de familia, para todos los que tengan hijos adolescentes, niñas, niños, de verdad este es para todos, que todos conozcamos un poquito más de un tema que lo vemos cada vez y lo mencionamos cada vez más, que es el ciberbullying, que de repente no entendemos qué significa. Y aquí tenemos a gente muy importante que sabe de qué estamos hablando y que por eso decidimos traerlos hoy a este programa, a este foro, para que explique cada uno desde su ámbito la seriedad de este tema, que es el ciberbullying, que es una forma de acoso que ocurre a través de los medios digitales. Pero sin más, yo creo que voy a presentar a nuestros invitados para que entremos en calor, porque el tiempo corre, se nos va volando. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos a este programa. Y recibimos en primer lugar al maestro José Samuel Rivera Muciño. Él es titular de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno del Estado de Morelos. Muchísimas gracias, Samuel. Vale, compañeros, muy buen día y muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos listos para platicar, reflexionar, deliberar y, bueno, es que dejar algo a quienes nos están escuchando. Así es, muchísimas gracias. A Eric Javier Martín Salas, él es director general del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos. Muchísimas gracias, Ale. Antes que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Espero que te la pases muy bien. Gracias a todas y a todos y un saludo a tu auditorio. Gracias. Y el maestro Samuel Islas, presidente del Colegio Morelense de Psicología, Comopsi, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. También me uno a las felicitaciones, que sea un gran día para ti. Saludos a todo el auditorio. Y sí, que todos pongan atención, mamás, papás, jóvenes que nos están escuchando. Es muy importante porque para ellos es este programa también para ellos. Así es. Y no menos importante, muchísimas gracias por atender también este llamado de manera urgente, porque fue de última hora. Yo creo que necesita estar el sistema de educación al profesor Leandro Vique. Muchísimas gracias. Él es el director del IEBEM. Gracias por acompañarnos. Ale, muchas gracias por la invitación y complacido de abordar este tema de suma importancia y actualidad. Así es. Pues sin más, creo que la gente le gustaría saber qué es el ciberbullying. ¿Quién me puede ayudar a que la gente entienda, a que los padres entiendan, a que los jóvenes, las niñas y los niños entiendan qué es el ciberbullying? Debemos de empezar desde un contexto de la violencia o acoso escolar. El ciberbullying empezó como la transformación de un concepto teórico que todo el mundo dice es que la violencia en las escuelas ha existido de hace muchos años, desde que se unieron jóvenes, niños a formar educación. Llegaba la broma, el acoso. Actualmente ya tenemos este análisis como fenómeno social complejo, complicado, y se analizó el bullying como un fenómeno donde debe de haber el que está siendo violentado, los que violentan, uno o un grupo, más los espectadores que nos quedamos callados y que no hacemos nada respecto a esa violencia. Eso es el bullying y creo que eso está muy bien identificado, pero cuando este bullying se empieza a migrar a un ambiente digital, es cuando le ponemos el antecedente de ciber. Este fenómeno o este concepto se empieza a manejar desde el 2014 en América Latina, con autores como Nelson Sicabo, Diana Lesme, que son los que empezaron a construir el concepto de ciberbullying en América Latina, y empezamos a descubrir cómo el gran problema de que es viral, de la viralidad de un video, de un reel, de algo,
donde entonces la violencia, si yo estaba en la escuela y me violentaban, salía de clases y entonces ahí se acababa mi problema. Pero cuando tenemos nuestro móvil, nuestro smartphone, nuestro celular, y me llevo la violencia en mi teléfono, es cuando viene la problemática tan grande del ciberbullying, y entonces ya no puedo ni siquiera ver mi teléfono, porque entonces me siento que me siguen observando, que me siguen señalando, y ahí es donde viene la complejidad de este fenómeno, para ir poniendo como primero en el contexto de qué es el ciberbullying, ¿no? Sí, yo creo que de entrada normalizamos mucho el tema del... Quienes somos adultos o quienes estamos en una generación más o menos como la mía, de repente he escuchado muchos comentarios de normalizar el bullying. Porque decía, antes se pasaba, antes nos insultaban, nos podían apodos y no pasaba nada. O sea, no sentíamos como... no nos dañaba, ¿no? Psicológicamente. Creo que ha ido cambiando, el bullying ha ido cambiando, las generaciones han ido cambiando y cada vez le agregamos más elementos, y hoy con las redes sociales se vuelve todavía más peligroso y hay muchas consecuencias. Pero muchas veces en nuestra generación no entendemos hasta dónde puede llegar un bullying a través de las redes sociales. Y alguien que sabe mucho de lenguaje o que nos puede ayudar mucho a entender el lenguaje de las redes sociales es Samuel. Sí, pues pienso más bien las redes sociales, más bien me remitiría a internet, que empezaría diciendo, empezamos como humanos a interactuar con estos mundos digitales en los 90s, realmente es a través de los dominios, cuando podemos navegar a través del www, que hoy nos da la posibilidad de navegar, de profundizar, de conocer y de, tener acceso a mucho contenido. Pero las redes sociales es este web 2.0 donde ya se empieza a interactuar. Ya no solo soy un espectador que consume contenido, sino también soy un creador de contenido. Entonces Facebook nace en 2018, empieza a crecer, se empieza a popularizar, hoy más de 1,000 millones de usuarios. Otras redes, Instagram, Snapchat, que a lo mejor en Latinoamérica no es tan popular, en Estados Unidos sí. TikTok recientemente, con también todo este conflicto China-Estados Unidos. Pero bueno, a lo que quiero llegar es este poder que hoy tiene cada ciudadano, sea mayor, sea menor de edad, en sus manos, a partir de la posibilidad de creación de contenido. Y esta creación de contenido pues puede ser tan libre, tan anónimo también, que tanto puede ser para cuestiones positivas como también para aumentar esto que ya comentaba el psicólogo, mi tocayo Samuel, ¿no? De justamente amplificar este acoso, este daño, esta potencial viralidad de poder dañar a un estudiante, ya no solo en ese espacio físico, sino trascender ese espacio físico. Entonces, sí, hoy las redes, me parece que como humanidad, sí nos han dado un poder para poder hacer cosas positivas, ¿no? En términos también entendiendo que la tecnología, desde mi punto de vista, nos hace una mejor humanidad, pero también teniendo este punto donde tanto el anonimato como esta parte negativa, pues hoy también genera un reto, me parece que hacia las instituciones, hacia la prevención, en términos de cómo regularlo y cómo también sancionarlo. Entonces, pues ese sería mi comentario. Muchas gracias. Y creo que, cuando comenzamos a definir este tema, este programa, comienzo a preguntar, a ver qué opiniones había en el entorno. Y resulta que en los adolescentes es más común de lo que nosotros como adultos podemos pensar, ¿no? O sea, yo pensaría, pues, ocurren algunos casos de los que nos enteramos, pero platicas con tu hijo, yo tengo un hijo de 15 años, y ya salen muchos temas. Ah, sí, este. Platico con otra compañera y sí, también habla, sí, mi hija me contó esto. Y platico con otra madre, y sí, también en la escuela. ¿Qué tanto se da o qué tanto nos enteramos de estos casos en las escuelas, profesor? Ale, mira, sin duda lo que decían al principio, en décadas anteriores se quedaba en el aula y se quedaba como una mal broma que muchas veces era sancionada, otras no. Pero hoy las redes sociales tomaron otra dimensión. Lo que no entendemos los adultos es lo que decía Séneca, ¿no? Aprende más del maestro, más por lo que en él veas que por lo que sus labios escuches. Este problema lo tenemos con los adolescentes, ciertamente en las escuelas,
pero es producto de lo que observan que publican sus padres y sus madres en redes sociales. Nosotros nos hemos erigido como supremos jueces, que me trae a la mente el caso de las brujas de Salem, y que mandamos a la hoguera inmediatamente sin mediar juicio alguno, sin que tengamos pruebas o no de una persona, y totalmente los crucificamos en redes sociales y acabamos con su reputación, con su nombre, etcétera. Entonces, pues obvio, nuestros adolescentes aprenden de los adultos, y lo que han aprendido es eso, que las redes sociales las utilizamos únicamente para criticarnos, para denostarnos y para hablar mal unos de otros. Tenemos que empezar siendo el ejemplo, mientras como padres y madres sigamos negados a tener una comunicación abierta de estos temas con nuestras hijas y nuestros hijos, principalmente con nuestras hijas, porque son las que llevan mayor desventaja como mujeres en las redes sociales. Mientras no seamos capaces de decirle: no te dejes tomar un video, no te dejes tomar una fotografía, cuida tus datos personales, mira lo que puede suceder. De verdad, yo haría una pregunta al aire. De quienes nos están escuchando, ¿quiénes de ustedes como madres y padres de familia han tenido una conversación con sus hijas y con sus hijos sobre este problema? Evitamos hablar de los temas porque pensamos que de esa manera ese problema no va a llegar a nuestro hogar, y no hay nada más lejano de la realidad. La realidad es de que nuestros jóvenes hoy todos traen un smartphone y todos están viendo qué video tomar o qué imagen tomar que puedan viralizar. Yo iría más allá. Vamos a hablar como padres y madres de familia, hasta hablar con nuestros hijos de la capacidad, como decía Samuel, que tenemos para crear, para ser creadores de contenidos, para mostrarles y enseñarles a crear contenidos positivos, buscando un target, buscando una población objetivo a la cual les podamos dejar algo positivo. Mientras no lo hagamos y sigamos negados a vivir en un siglo que ya no existe y añorando con melancolía un tiempo que no va a regresar, no podremos hablar de esos temas con los adolescentes. Así como lo hablamos en la escuela como maestros, necesitamos que en el hogar se hablen de estos temas de forma cotidiana. Muchas gracias, profesor. Yo creo que eso es lo importante de este foro, que a lo mejor podremos estar sí o no de acuerdo con una postura. Sin embargo, yo creo que lejos del ejemplo que podemos dar los padres en el tema de las redes sociales, yo creo que nuestros hijos a veces conocen más y tienen otro lenguaje muy diferente al que nosotros podemos entender en las redes sociales y no nos damos cuenta, ¿no? Hoy vemos una serie de adolescentes, no sé si la han visto, y que manejan un lenguaje muy diferente, ¿no? Pero muchos jóvenes, lo platicamos antes de entrar al aire, lo toman de repente a bromas, pero no se dan cuenta que hay consecuencias, y consecuencias serias. Sí, efectivamente, Alejandra, como ya aquí se expuso, es un fenómeno social. Y al ser justamente un fenómeno social tiene que ser regulado forzosamente por el derecho. El derecho es un conjunto de normas que establecen la sana convivencia de una sociedad en un momento y en un espacio determinado, dentro de un marco referencial político e histórico que nos ayuda justamente a que los problemas que estamos viviendo y enfrentando los podamos tener normados para tener una convivencia que alcance la paz social. Me parece que todo lo que se ha dicho aquí es sumamente importante porque tenemos que entender que más allá de lo que en algún momento pudimos haber creído que era a lo mejor solo una broma hiriente, que era a lo mejor solamente subir un contenido, un reel que nos hace reír o que era el bullying que nosotros en nuestras generaciones estábamos acostumbrados a que se normalizaba, pues esto ha mutado y está normado y es un delito. O sea, tenemos que ser muy conscientes de esta situación, tanto como padres como internautas, de la seriedad que implica a veces el navegar por internet, porque podemos estar cometiendo un delito. El ciberbullying para la norma es justamente son los actos que tienen que ver con el acoso y la intimidación hacia una persona, con el fin de lastimar emocionalmente a esa persona a través de compartir imágenes, videos, información privada, que
que se da además entre pares. Cuando estamos hablando de ciberbullying es únicamente entre pares, o sea, quiere decir que es entre personas de la misma edad. Cuando ya participa un adulto en este ejercicio, en estas acciones que en las redes sociales o en las plataformas digitales, ya no estamos hablando de ciberbullying, ya estamos hablando de otro tipo de conductas como el acoso, el ciberacoso. Y existen una serie de circunstancias a las que nos podemos enfrentar cuando no conocemos cómo navegar de manera responsable en la red, a las que nos podemos llegar a enfrentar. Tenemos incluso conceptos que tenemos que empezarnos a apropiar porque ya forman parte de nuestro mundo y que como bien lo decían y tú también lo mencionaste, hay una serie muy buena en estos momentos que se llama Adolescencia. Yo me declaro culpable. Y eso que pues el 90% de mi trabajo es justamente estar monitoreando este tipo de situaciones, pero hubo un momento en esta serie cuando hablan de los valores que tiene de repente ciertos emojis o iconos, que yo la verdad desentendía y tuve que volver a ver 2 veces ahí el capítulo para entender exactamente qué era lo que quería decir. Pero la gran implicación que tiene y el impacto que tiene entre la comunidad de estudiantes que están involucrados aquí en este tema, y nosotros es nuestra responsabilidad, como usted también lo decía, profesor, cómo empezar a hablar con nuestros hijos. Pero para empezar a hablar con nuestros hijos tenemos que entender el fenómeno, tenemos que conocer justamente de qué estamos hablando y tenemos que saber cuándo podemos tener enfrente la generación de un posible delito, para también evitar este tipo de circunstancias y situaciones. Hay que empezar también a educarnos para poder educar. Creo que eso es uno de los principales temas que tenemos que tocar aquí. Muchísimas gracias. Creo que esta es una introducción muy interesante, un punto de vista completamente desde diferentes aspectos, ¿no? Nos vamos así es. Nos vamos a ir a un primer corte. Les decía que aquí el tiempo pasa de volada y regresamos con muchísimo más contenido en este programa. Este tema tan interesante y tan importante del que estamos hablando, que créanme que se puso muy rica la conversación durante el corte y qué bueno que haya mucho interés, pero creo que los más interesados tenemos que ser los padres de familia. Tenemos que estar muy informados y creo que este foro, esta plática nos va a ayudar muchísimo, y yo lo digo como madre de familia, creo que nos va a enriquecer y nos va a poner ahí los foquitos en alerta con nuestras hijas, con nuestros hijos, y también nos puede ayudar a saber cómo actuar en una situación. Y en el corte platicábamos, consecuencias hay muchas, pero primero que nada quisiera saber, ¿qué tan común o hay cifras, hay datos, hemos encontrado en internet datos de que sea muy común ciberbullying en el estado, en el país, o si existen datos al respecto, si alguien ha trabajado en esa información? Pues leía hace un momento justamente el tema de si hay sentencias sobre la ley Olimpa, que es reciente, y decía que realmente no hay un censo o un único base de datos de víctimas en relación a este tema de ley. Entonces creo que a lo mejor todavía hay retos y áreas de oportunidad por parte de la autoridad en términos generales, federales, de tener estos números, pero también pensaría que aun cuando existieran números, habría mucho que sucede y que no se reporta. Es correcto. Entonces creo que va por ahí, pero en relación a la ley... Sí, el INEGI sí tiene un módulo de ciberacoso, se llama MOSIVA, y el INEGI nos dice justamente que la cifra realmente es alarmante, porque nos dice que aproximadamente el 20% de la población de este país ha sufrido en algún momento acoso. Y de este 20%, el 21% corresponde a mujeres.
La prevalencia es mujeres. Platicábamos hace rato con el profesor justamente que pues las mujeres son más propensas a recibir este ciberacoso. No quiere decir que, y tampoco es invisibilizar que los hombres no lo vayan a recibir, pero sí existe esta estadística que determina que son más mujeres las que están recibiendo esto, y que la prevalencia la encontramos justamente en educación media, niños entre 12 y los 15 años principalmente. Aquí en Morelos también lo estábamos platicando con la participación del IEBEM. Lo que ellos tienen es que los principales municipios que tienen esta prevalencia son Cuernavaca, Temisco, Jiutepec y Yautepec. Esto también tiene una lógica, ¿no? Pues es donde más conectividad, acceso y conectividad seguramente tiene. Okay. Y a nivel nacional también existe la estadística donde dice que, por ejemplo, curiosamente Durango, son datos del INEGI, sí. Durango es quien encabeza justamente la lista en este rubro, seguido de Oaxaca y Puebla. Y curiosamente aquí viene otro dato que también ahí sí te lo dejo a ti, amigo Samuel, porque al menos a mí me hace mucho ruido. Los estados con menor prevalencia son Ciudad de México, Estado de México y Sinaloa, donde pues la conectividad es bastante alta, sí. Los usuarios son más altos, pero ¿qué está sucediendo ahí? Que la prevalencia es menor. Yo creo que, como bien decía en algún momento el profesor, tiene que ver con la educación que estamos también llevando hacia las escuelas, lo que estamos proyectando, la intervención de la autoridad, que tiene que ver con los menores, justamente con los protocolos, con además poder identificar de manera temprana cuáles son los síntomas que puede tener una víctima de bullying. Estamos hablando de que tenemos identificado donde hay mayor incidencia de esta problemática. Obviamente lo platicábamos, lo tiene identificado también el IEBEM. ¿Qué se está haciendo, profesor, desde el IEBEM? Que tenemos ese contacto directo con los maestros, que también podemos tener ese contacto con los padres de familia. Ya hay protocolos, se está trabajando en protocolos. ¿Cómo se está trabajando desde la institución? Fíjate que lo estamos atendiendo de forma interinstitucional, como no lo ha instruido nuestra gobernadora Margarita González Sarabia. Estamos trabajando de la mano con el TUPA, el Tribunal para Adolescentes, Niños y Adolescentes, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el IEBEM. Y lo que estamos haciendo, si hay protocolos que se activan de inmediato cuando hay un reporte de ciberacoso o de acoso escolar, y se hace una intervención, se trabaja con toda la comunidad escolar. Sí. Hay temas, por ejemplo, de situaciones emocionales que se aborda con los adolescentes o con los niños cuando están en primaria. Hay temas que se trabajan con los madres y padres de familia sobre la protección de datos personales, etcétera, y con los maestros de los protocolos de acuerdo a cómo se debe actuar en un caso de acoso dentro del aula. Entonces se tiene que abordar de forma interinstitucional, porque hay que atender a toda la comunidad escolar. O sea, tenemos que ir ya más allá de los protocolos escritos que todos conocemos, que son los de convivencia escolar. Hoy en Morelos estamos construyendo un modelo de intervención para dar una intervención cuando menos 2 o 3 meses después del suceso, para que se trabaje fuertemente con toda la comunidad escolar, para que pues explique las razones por las que nos trabajar en situaciones y en actividades alternativas, porque vamos siendo honestos, lo que buscan los muchachos es también el reconocimiento social a través de las redes sociales, la búsqueda de los likes, o me encanta, que hoy por eso andan buscando los jóvenes qué video, eso nos qué pone imagen. En riesgo. Claro que sí. Es un incentivo. Es un incentivo, sí. Ahí está el tema de Josie Stop, la influencer que se fue a la cárcel un rato. Exactamente. Y además algo que no hemos puesto en la mesa y que es una realidad, ¿no? Una joven o un joven adolescente que se le aplica todos los tipos de acoso, porque a veces les llueve sobre mojado, pues los orilla a veces hasta pensar en el suicidio. Y eso es una realidad. Madres y padres de familia que nos escuchan, debemos atender. Por eso es muy importante que nos enteremos si nuestra hija o hijo padece ciberacoso. A veces pensamos erróneamente
Hoy que hay tanta inseguridad, pensamos que si están lejos de las calles y los tenemos encerrados en su habitación, están seguros, y no es cierto. Están a un peligro mayor porque están frente a las redes sociales, están frente a su laptop, escuchando y viendo los mensajes que a veces son muy ofensivos en contra de ellos, ¿no? Por los apodos, por los sobrenombres o por alguna situación que hayan vivido en la escuela. Sin embargo, pudiéramos entender que actuamos todavía en consecuencia. O sea, sucede un acto y comenzamos a activar todos los protocolos, y lo voy a decir por qué, porque no voy a decir nombres, no voy a decir qué escuela, no voy a decir nada, datos. Sucede un caso en una escuela, y a partir de eso, de que se encienden los botones de alerta, pues ya hay pláticas con los padres de familia, ya hubo plática en toda la comunidad escolar, pero fue a raíz de... Sí. Es importante, creo yo, que comenzar a actuar en prevención, ¿no? En respecto a la prevención, recordemos que en educación secundaria se trabajan los proyectos comunitarios y escolares, y se trabaja mucho sobre uno de los temas que viene precisamente es el acoso escolar y el ciberacoso. O sea, de manera preventiva se trabajan elaborando carteles, videos, audios, periódicos murales, infografías con respecto a la prevención y cuáles son las consecuencias del ciberacoso, hasta dónde podemos llegar, tanto acoso escolar de manera presencial como todavía aún más trascendente y de mayor alcance el ciberacoso, pero siempre se trabajan de forma regular. No podemos negar, doctor, que de repente es complicado hablar con un hijo adolescente. No es sencillo. El hacer que tu hijo adolescente se abra con un padre de familia es muy complicado. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? De repente, como padres, nos cuesta atravesar ese muro, ¿no? Esa muralla que todo está bien, todo está bien. Está bien, sí, todo está bien. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Cómo? ¿Qué hacer? O cómo actuar, de decir, bueno, hago un lado lo que me diga y yo mejor me meto a su teléfono. Hasta dónde invadir la privacidad. No podemos o hacer que no hay privacidad en los jóvenes y nosotros tenemos la obligación de revisarlo. ¿Qué hacer? Uno de los puntos bien importantes que están mencionando es que los padres de familia estamos queriendo ver todavía a nuestros hijos como unos niños. Parece que pasan de niños a adultos y se nos olvida la parte de la adolescencia. Y la adolescencia tenemos que aprender como padres a crecer junto con nuestros hijos. Esa película de Pixar de Intensamente, donde a los 12 años se destruye las islas pues que para ellos eran claras, claves, y donde los padres navegaban de una forma muy sutil. Cuando eso se destruye, los papás también tienen que destruir la idea de que su hijo es un bebito inocente, y tiene que aprender a negociar, aprender a transformar un diálogo. Todavía le decimos mi bebé, mi niño, mi niña, mamacita. Desde el lenguaje tenemos que transformar. Okay. Es tu hijo, es tu hija, llámale por su nombre, y que te llamen a ti también. Los papás entre papás que le dicen, oye mamá, el papá le dice a la mamá, oye mamá, hazme, o la mamá le dice, oye papá, ¿me puedes ayudar? No, tampoco, es tu pareja, es tu esposo, es tu esposa. Desde el lenguaje tenemos que ir construyendo esta elevación del nivel para saber que ahora tu hijo, o tu hija, o tu hije, para hablar de la inclusión, ya no es aquella persona que tenga una lógica lineal. Tiene una lógica transformacional porque está en la construcción de su personalidad, que hay teorías que dicen que a partir de los 8 años ya está tu personalidad y nada más la tienes que ir adaptando a tus nuevas realidades. Viene toda una revolución hormonal, física. Simplemente ya el adolescente, el papá y la mamá ya no son su línea primaria de socialización. Ahora es el amigo, ahora es el que está a través del videojuego, que está en otro lado del mundo, y que con ellos ya hay parejas, novios, a través del videojuego, ¿no? Y ya son novios de años que nunca se conocen, que nunca saben quiénes son, o que se han mandado fotos, y a partir de esas fotos ya construyen noviazgos imaginarios, y que cuando el papá, lo decía el profesor muy bien, están guardados en su casa,
pero a través de una pantalla hay un mundo que no estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Y luego el papá y la mamá tampoco los dejan, o no nos metemos a ver cómo son los videojuegos. Un primer tema así clave es que papá o mamá, involúcrate en la vida de tu hijo. ¿Cómo? Vete a jugar con ellos. A ver, platícame cómo se juega. Veíamos, había controles que necesitábamos 8 dedos para poder manejar un control de esa naturaleza. Ahora tenemos que buscar diferentes formas para jugar, y entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a platicar con ellos, a ver qué significa el juego, si son juegos muy violentos, qué están transformando, qué están viendo. La música, no nos vamos tan lejos. Acabamos de ver hace unas semanas cómo había apologías al crimen organizado, que ya se está regulando en ciertas ciudades, y está padre porque ¿qué están mandando con la música? Están mandando la música como normalizar situaciones en las que tampoco deben de ser normales. No tenemos que hablar de eso. Que ojo, yo creo que ahí ya nos metimos otro tema que da para otro programa, que es el tema de la violencia de los videojuegos, todo. Y a lo mejor regresando, doctor, es cómo entender cómo se comunican los chicos a través de las redes sociales. Es que iba para allá. ¿Y cómo vamos a aprender eso? Iba para allá porque justamente decías, ¿qué debe hacer el papá? ¿Hay privacidad? ¿No hay privacidad? Todo este tema es que, a ver, mientras que sea menor de edad y mientras que sea dependiente económicamente de nosotros, y la ley lo dice, que el papá separados tiene hasta los 26 años mientras que siga estudiando, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú como papá, y si todavía es menor de edad, tienes la obligación de cuidar. Está en tus manos cuidar toda la integridad y la salud física, mental, emocional, psicológica de tus hijos. Entonces, ¿qué necesitas? Revisar, cuidar. Los filtros parentales son muy importantes, ¿no? Que bueno, son más hackers los chavos y entienden cómo pasar todo eso, pero debemos de cuidar estos temas, y sí tenemos que ir a acomodar su cuarto, no revolverlo, sino acomodar, cuidarlo, saber qué es lo que está teniendo, las pipas, los churros, toda la serie que están consumiendo, están en sus cuartos, no están en la azotea, no están, o sea, están en el cuarto del chico. Ok, entonces a los papás, no vamos a, o no se nos va a permitir decir, es que no voy a violar su privacidad, es que cómo voy a invadir su privacidad. No tenemos... Hay un límite. Sí. Profesor. Con respecto a tu pregunta de cómo actuar, primero recordemos, y yo sí haría un llamado a madres y padres de familia, se gana más con miel que con hiel. A ver, muy sencillo, mamás y papás. Si nuestros hijos únicamente observan que utilizamos este teléfono para estar en Facebook e Instagram, es lo que van a aprender, ¿eh? Aquí hay conocimiento infinito. Aquí los que hoy peinamos canas, que aquí creo que yo soy el más grande, aquí en Cuernavaca nada más teníamos 2 bibliotecas. Hoy tenemos todo el conocimiento a un clic. Hay canales maravillosos como Con C de Ciencia, El Robot de Platón, podría enumerar la Cueva de Alicarnaso, que son de maestros de ciencias sociales. Hay infinidad de canales. Si tus hijos no observan que tú accedes a esos canales, no van a aprender. Hoy tenemos las pantallas ahí en la sala, que podemos un día poner YouTube y poner un canal interesante, porque ellos aprenden más de lo que ellos ven en ti que lo que tú les dices. Va a ser estéril que intentemos esconderle el smartphone, castigarlos con quitarle el laptop, prohibirles. Van a ir a la calle y con sus compañeras y compañeros van a acceder. Si no les creamos buenos hábitos para acceder a otros canales que les van a proveer muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría, van a ser únicamente consumidores de Facebook e Instagram. Ahí es donde debemos actuar como padres, o sea, guiándolos. Claro. Adelante. Samuel, ¿hay candados o qué tanto sirven los candados en estas nuevas aplicaciones, y qué hay aplicaciones creándose todos los días? ¿Hasta dónde funcionan esos candados? Y si realmente los hacen para cuidar el acceso a menores de edad. Yo me quedo pensando un poco en lo que señalaba el profe Vique, en el sentido de esta educación, de este concepto de casa, porque la realidad es que hoy tenemos ya acceso a este superpoder llamado celular, que realmente ha transformado a la humanidad.
O sea, sí, el mundo es distinto sin Internet que con Internet. Los cambios que hemos vivido en los últimos años han acelerado y hay ya literatura alrededor de cómo nos estamos transformando como humanos. Entonces, yo creo que el sentido de limitar, de prohibir, de quitar el celular, pues probablemente no es el camino correcto. Estos controles parentales, temas de tiempo, sí pueden servir, aunque también ya se mencionaba el tema de que pueden ser hackeados. Pero yo me quedaría un poco más en el concepto de la educación y de la sanción, de alguna forma, donde creo que también hay espacios en términos que a lo mejor apenas estamos viendo, ¿no? Ya sentencias o ya temas. Yo mencionaba hace un momento el caso de esta influencer que por subir un video a YouTube se hizo una delincuente y estuvo en la cárcel, ¿no? O sea, creo que eso empieza a generar ya estos espacios donde también se quede claro que hay sanciones en el mal uso de las herramientas tecnológicas. Entonces, yo más bien me gustaría como encuadrar esos dos temas, la educación y la sanción como conceptos de tema y no la prohibición del uso de la tecnología hacia los adolescentes. Nos tenemos que ir a un segundo corte. Con esta pequeña, media conclusión de que creo que los padres somos totalmente responsables de lo que proyectamos a nuestros hijos y somos los que podemos, y principalmente los que podemos hacer y cuidar la seguridad de nuestros hijos en el ciberbullying, ¿sí? Vamos a corte y regresamos. Pues ya regresamos a este tercer corte. La verdad es que se nos está yendo súper rapidísimo. No sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero a mí ya se me hizo que ha pasado muy poquito tiempo y no, ya vamos en este último bloque, en esa plática tan interesante. Agradecer infinitamente a todos los que se han conectado a través de Facebook, a través de nuestras redes sociales. Gracias por todos sus comentarios. No me es posible leer todos, pero muchísimas gracias también por todas sus felicitaciones y todo el cariño. Y continuando con este tema tan interesante, y ya prácticamente en este bloque de conclusión, ¿no? Primero que nada, ¿cómo detectar? ¿Cómo detectar si una chica o un chico está siendo víctima de ciberbullying en la casa? Pero también si hay forma de que los maestros puedan detectar en la escuela si hay un alumno que actúa diferente o cómo pudieran detectar o cómo actúan los maestros. Doctor. Gracias. El ciberbullying es violencia y como violencia hay cambios de conducta por parte del adolescente. Es decir, de repente puede ser, si antes era muy sociable, baja el nivel de socialización, se vuelve muy introvertido, no le gusta empezar a convivir, empieza en las pláticas, termina en una idea catastrófica. Eso es algo que los papás deben de tener. No se abren, es muy común que el adolescente, ¿cómo estás? Bien, pero entonces, ¿cómo lo estás preguntando ahí como papá? ¿No? Si tú le preguntas, ¿cómo te fue? En automático la respuesta de bote pronto es bien, ¿no? Entonces, es mejor cambiar la pregunta. Oye, hoy en tus clases participaste, hoy en tus clases, ¿cómo estuvo tu alimento? ¿Cómo convivieron tus compañeros contigo? Una pregunta diferente cada día donde les enseñemos o ellos se pongan a reflexionar la respuesta y un bien no sea la respuesta inmediata. Sí. Entonces tenemos que aprender los papás a preguntar diferente para responder una forma diferente y empezar el diálogo con los adolescentes. Pero si vemos que hay una conducta normal, tradicional, oye, ya no quiero ir a mis actividades extraescolares, a fútbol, a donde fueran, y prefiero quedarme en casa, prefiero quedarme encerrado en mi cuarto, ya son conductas que empezamos a tener alerta, no solamente de ciberbullying, sino, como decía el profesor Vique, posible suicidio o ideas suicidas, que es otro tema que hay que analizarlo muy profundamente, que en el Estado... Que es una de las consecuencias también y más graves, pero existen y suceden. Y se tiene que hablar de eso también. Y se tiene que hablar. Y es otro tema muy largo. Exactamente. Entonces hay que ir entendiendo cómo es que se llegan a dar estos fenómenos para entender que el adolescente está corriendo peligro y hay que hacer un cambio en la estrategia, o ya son focos rojos o amarillos que tenemos como padre y madre hacer algo por nuestro hijo. Profe, en las escuelas es cómo detectar que un alumno está sufriendo de ciberbullying, pero también
si se puede detectar cuando un alumno está haciendo ciberbullying o está haciendo bullying a un compañero. ¿Se puede detectar? ¿Cómo lo pueden detectar los maestros? Sí se detecta. Yo fui maestro de secundaria muchos años y de preparatoria, y claro que se detecta rápidamente. Tenemos que ser únicamente un poquito observadores de las conductas. Inmediatamente los apodos es la forma que inicia, pero que culmina ya con situaciones. Hoy por la cámara fotográfica que trae el celular, pues hoy ya tiene otras implicaciones muy diferentes, ¿no? Y más profundas, y que dejan heridas más profundas todavía aún. Sí, claro. Entonces sí es fácil detectar quién está padeciendo bullying. A las madres y padres de familia, pues ahorita viene una fecha muy importante para los muchachos en la secundaria, el 23 de mayo. Si su hija y su hijo no quieren acudir al festejo del Día del Estudiante, es porque algo anda mal. ¿Sí? Porque cualquier adolescente quiere irse a divertir. Ojo, madres y padres de familia, si sus hijos no quieren ir al festejo, algo pasa. Algo pasa. Si ya no quieren acudir a la escuela, pues algo sucede. A veces, perdón, a mí me llegan muchas peticiones luego de que quieren cambiar a los hijos de turno y de escuela. Y perdón, un adolescente ya tiene una vida hecha, ya tiene un entorno. Cuando los arrancamos de ese entorno, porque es voluntad de la madre o el padre cambiarlos de escuela, le estamos quizás quitando sus amistades, su pareja, su entorno ya construido, y los arrancamos y se nos hace muy fácil cambiarlos. Eso también después implica que cuando llegan ya a un grupo ya formado, es más difícil integrarse que cuando se integran desde el principio. Entonces, madres y padres de familia, tengan mucho cuidado con esos cambios drásticos, porque después ustedes deciden mandarlos a una escuela que tiene colegiaturas muy altas y ya luego no se pueden pagar, y luego tienen que cambiarlos, y todo, el niño o la niña va a vivir un proceso de duelo, Alejandra. Sí, claro. Seámoslo, o sea, para nosotros no es muy grave, no, pues ya no puedo que se vaya a otra escuela. No, los estamos a lo mejor condenando precisamente a que vayan a recibir ese acoso. Y cuando el hijo, la hija nos pide ese cambio, es que algo está pasando. También, y hay que escucharlo, ¿no? Hay que escuchar. Hay que buscar opciones, pero investigar qué es lo que sucedió. Investigar, ¿no?, qué está pasando, porque no es tan sencillo que alguien quiera cambiarse porque sí. No es gratuito. ¿No? ¿Y qué estamos haciendo? Más allá, ya estamos conformando un sistema de acompañamiento a las escuelas con compañeras supervisoras y supervisoras de todos los niveles, y con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del TUCPA, estamos ya construyendo un modelo de intervención. Es decir, que no nada más se aplique una sanción o se aplique una simple plática a la escuela, sino que hagamos un modelo de intervención donde veamos que suceda esto. Y claro que va a ser difícil en un principio abarcar todas las escuelas, pero vamos a estar capacitando al personal adecuadamente para que ese modelo de intervención se multiplique y pueda hacerlo ya desde la supervisión con el apoyo de los apoyos técnicos pedagógicos. Claro, siempre lo importante es comenzar. Y lo importante aquí es que se está comenzando, que tenemos un gobierno que se está preocupando por esos temas, y que hay autoridades que se están preocupando por esos temas, y que se está actuando. No se está viendo a ver qué pasa, a ver qué sucede, sino que realmente se está actuando, y esa es la confianza que podemos tener un poquito los padres de familia de nuestros hijos nuestros hijos en las escuelas. Y mencionábamos un tema, ahí se puede detectar quién es víctima, pero también es quién es victimario. Y creo que ahí vamos a otro tema muy interesante, que son las consecuencias para el victimario, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene que también, tenemos que escuchar los padres de familia para hablar también con nuestros hijos en estas consecuencias que puede haber, maestro. Sí, bueno, para este gobierno es muy importante justamente la prevención, y no hablo del gobierno estatal simplemente, sino de las estrategias de seguridad a nivel nacional. Los modelos policiales han venido cambiando,
y justamente la mayor apuesta es hacia la prevención. Como ya también lo dijo el profesor, es una prioridad de nuestra señora gobernadora el que podamos tener escuelas seguras, y esto implica justamente que tengamos una constante en la intervención que tenemos dentro de las escuelas. En la Secretaría de Seguridad Pública está el Centro Estatal de Prevención a la Violencia. Tenemos también la unidad de cibernética, de la Policía Cibernética, que está atendiendo todo este tipo de situaciones y de temas. Tenemos programas de escuela segura, tenemos intervenciones constantes en todos los niveles de educación, en donde estamos interviniendo de manera prácticamente diaria y todas las semanas en cada una de las escuelas. Tenemos alrededor de 1 millón de escuelas en Morelos. Trabajamos muy de la mano con la secretaria de Educación, que es también una gran persona y que está muy metida y comprometida con la seguridad de los niños, con el IEBEM. Saludos a la maestra Carla Herrera. Exactamente, saludos. Gracias por el pastel ayer a los compañeros del instituto. Gracias, maestra. Exactamente. Y para el secretario Urrutia, el secretario de Seguridad, este es un tema muy, muy importante, porque, como bien lo dices, ¿qué pasa también del otro lado y cuáles son las consecuencias? El tema no nada más se queda en la víctima. Nosotros, desgraciadamente, tenemos casos en donde los victimarios son menores de edad y las víctimas son adultos. Y son casos terribles. Por ejemplo, tenemos casos de grupos de muchachos que están buscando a lo mejor una prestación sexual por parte de un adulto, y para obtenerla torturan, por ejemplo, al hijo de ese adulto que está en la escuela. Bueno, entonces, eso no lo había escuchado. Sí, son cosas que efectivamente ni siquiera a lo mejor nos imaginamos, y es por lo que ustedes bien decían. Y que los papás ni siquiera nos imaginamos que nuestros hijos puedan ser capaces de esas cosas, ¿no? Que es justamente lo que decía el doctor, ¿no? O sea, no vayamos creciendo con nuestros hijos y vayamos dándonos cuenta que está sucediendo con nuestros hijos, para que justamente no nos asombre después que tengamos este tipo de conductas. Si nosotros desde pequeños no los estamos acompañando, como decía también el profesor, nos sentamos con ellos, jugamos con ellos, estamos atentos a lo que está pasando, a su crecimiento, pues de repente vamos a encontrar seres humanos que no vamos a reconocer como nuestros hijos, pero va a haber una consecuencia, y la consecuencia es prisión. O sea, sí se pierde la libertad. Hay mucho desconocimiento, sobre todo entre nuestras juventudes, de que un menor de edad que comete un delito no es sujeto de derecho penal, y entonces queda impune. Esto no es así. Desde los 12 años, cualquier menor de edad que también entre en conflicto con la ley puede llegar a perder su libertad. Ojo, hay que repetir eso. Cualquier adolescente a partir de 12 años. De 12 años. No nos quedamos con que no va a pasar nada porque es menor de edad. Sí pasa, y sí pueden estar en prisión por algo que nuestros hijos pueden tomar a broma, y que nosotros pensamos que no hay consecuencias graves, y sí las hay. Así es. Hay mucho que aprender. Creo que nosotros como adultos tenemos mucho que aprender. El cómo conocer el lenguaje de las redes sociales para poder entender qué es lo que está pasando o cómo se están comunicando nuestros hijos. Pero aparte de entender cómo están funcionando y cuál es el lenguaje de las redes sociales, todavía nos viene otro tema encima, que es la inteligencia artificial, y que ya la tenemos aquí, y que muchos podemos decir, pues es una herramienta súper importante. Pero de repente yo he estado en pláticas de inteligencia artificial y me pone la piel chinita. Samuel, tú debes de saber mucho de ese tema, y también cómo entender las redes sociales. Ha estado creciendo muchísimo la inteligencia artificial. Me parece que ChatGPT lo ha venido a cambiar o a hacer realmente un producto muy accesible. O sea, hoy tú vas a ChatGPT, le preguntas, le pides, le das una instrucción, le pides que haga tal cosa y lo completa. Pero luego estos son los modelos, digamos, a nivel de entendimiento del lenguaje y construcción de contenido. Pero donde se empieza a poner más interesante es cuando se construyen imágenes, cuando se construyen videos.
Y eso sí, en el tema que hoy nos tiene en esta mesa de cyberbullying, pues justamente permite que ya no solo sean fotos reales para dañar a alguien, sino también contenidos producidos con inteligencia artificial. Es decir, falsos, pero que a toda luz pudieran parecer reales. Sí. Ya sea fotos, sea videos, sea audios que simulan ser la voz de alguien, la voz. Y si juntamos esos elementos, pues realmente se podrían estar creando contenidos para dañar a alguien con toda esta capacidad tecnológica que hacen ver al contenido como real, aunque no sea real. Entonces creo que eso es algo que está creciendo. Bueno, no lo creo. O sea, y además hoy hay también soluciones de libre acceso, o sea, que son gratuitas incluso para los adolescentes, el poder ocuparlas para generar este tipo de contenidos. Sigue revolucionándose, sigue creciendo, cada vez es más parecido a la realidad, ¿no? Y por otro lado, eso digamos que es el arma potencialmente que está creciendo. Pero también pienso, la inteligencia artificial también puede ayudar a los mecanismos de prevención en términos también, ya, no solo para construir lo negativo, sino también para detectar que cuando haya este tipo de contenidos con algoritmos automáticamente se detecten para poder estar viendo que en tal geografía, en tal escuela, están construyéndose este tipo de contenidos con inteligencia artificial, con la idea de dañar. E incluso también, ya pensando en la parte jurídica, legal ya de un caso, pues también la inteligencia artificial, la tecnología, puede ayudar para profundizar en la evidencia que permita dar los elementos para llevar a prisión a alguien que está haciendo mal uso de esto. También con la tecnología, tener toda acción hecha de manera digital tiene una huella. Uh-huh. Y eso es importante también decirlo. No es tan fácil borrarla. No es fácil borrarla. Es hoy alguien que está creando, o sea, por un lado sí hay mucho anonimato, o hay mucha posibilidad de hacer cosas de manera anónima, pero aun cuando sea anónimo, sí hay tecnologías y hay un combate a que aun cuando sea anónimo se puede saber desde qué equipo fue construido ese contenido, ese equipo en dónde está geográficamente, intervenir ese aparato. Es decir, hoy si alguien está pensando en hacer mal uso, pues debe saber que hay tecnología para identificarlo, para combatirlo, literal para llegar y estoy seguro que vamos a empezar a ver cada vez más casos en las noticias, ¿no? De gente sentenciada, gente perseguida. Hoy hablamos de cyberbullying, pero también pensemos en la parte de estafas, este clásico te hackearon el WhatsApp y con eso le pidieron dinero a tu familia. Entonces es un combate donde también pienso que como Estado, y ya lo comentaba mi amigo Eric, de seguridad, justamente los esfuerzos que se están haciendo a nivel estatal y federal en términos de pues saber que es un tema inminente en términos del mal uso, pero también es un tema que obliga a las autoridades a fortalecerse para combatirlo. Muchas gracias, Samuel. Pues yo creo que este tema da para muchísimo más. Creo que hay que entender, creo que como padres tenemos que entender mucho, pero también como autoridades hay mucho que entender, porque de repente nos cuesta este lenguaje. Alguien que yo decía, tiene que estar en este foro porque nos tiene que explicar y ampliar el panorama de las redes sociales, Samuel. Me decía, pero yo qué voy a decir, yo nada más hago aplicaciones. Le digo, es que al hacer aplicaciones tú entiendes mucho el tema de más que muchos de nosotros, ¿no? Podemos saber mentalmente cómo nos puede afectar y cómo actuar en las escuelas y cómo actuar en consecuencia, pero cómo entenderlo, cómo entender ese lenguaje. Yo a lo mejor abonaría que, o sea, mucho, y lo decíamos ahorita en el corte, discutíamos, ¿no? Si es mejor leer un libro físico o digital, pero digo, creo que esta discusión es hoy de nosotros porque nos tocó vivir el mundo análogo y el mundo digital, estamos en medio, pero eso se va a acabar y yo estoy convencido que en, no sé, 2, 3 décadas esa discusión ya va a ser un poco innecesaria. Sí, todavía nosotros hablamos. Incluso ya dentro de la inteligencia artificial tú puedes decirle, hazme un podcast de un libro para que me hagas un resumen. De hecho, esto está haciendo con inteligencia artificial. Sí, claro. No estamos aquí. Ya podemos hacer canciones, videos, de todo ya se puede hacer. Audioseries que están hechas con inteligencia artificial.
de una manera muy interesante y muy buena. Y de verdad entender que la tecnología puede traer grandes beneficios a la humanidad. Totalmente. El tema de las aplicaciones, la inteligencia artificial, la red social, puede ser de gran beneficio, pero también pueden ser utilizadas de manera negativa. Y creo que el propósito de este foro es entender lo negativo que puede ser, las consecuencias negativas que pueden traer este tema, y también el cómo dialogar, cómo hablar con nuestros hijos, cómo actuar con nuestros hijos adolescentes, niñas y niños de primaria y de secundaria. Decían las estadísticas, nos dicen que principalmente se da en secundaria. Sí. Y ya teníamos que es en secundaria, ya tenemos que municipios es donde más se da, y ya tenemos que se está haciendo. Cómo actuar en nuestra casa. A mí me gustaría escucharlos porque lo he escuchado mucho también en el corte del profesor Vique, y así nos vamos. ¿Qué hacer como personas, independientemente del cargo que tenemos, qué hacer desde nuestra casa? Porque ya nos queda poco tiempo y ya me están amenazando ahí. Sí, mira, lo que podemos hacer, yo estoy convencido, a lo mejor te va a parecer un poco alejado de lo que estamos hablando, pero sí. Primero que haya cariño, que el amor se exprese. Entre más un niño reciba muestras de cariño y amor en casa, y además que vayamos creciendo con ellos, como dice aquí el doctor. ¿Y cómo podemos crecer con ellos? Pues sembrando plantas con ellos, sembrando un árbol, o sea, pero que no nos observen a nosotros, que los invitemos. Si tenemos un rosal, que nos ayuden a podar ese rosal. Si tenemos una mascota, que se hagan responsables de comprar alimento para la mascota. Solamente enseñándoles el respeto a la vida en todas sus formas, podremos estar formando mejores seres humanos, sin duda. Eso es algo que tenemos que hacer. Y yo compartía fuera del aire, que sí, un hábito que generé con mi hijo de adolescente era que nos recomendábamos canales de YouTube con tinte educativo, ¿no? Así conocí, gracias a él, conocí a Migala, conocí el robot de Platón, yo le compartí con C de Ciencia y otros canales, la cuna de Alicarnaso, que en ese entonces todavía en México no se hablaban de proyectos educativos y él ya los trabajaba en otro país. Otro compañero maestro muy dinámico. Entonces, yo les recomiendo como padres y madres de familia, busquemos esos canales educativos, esos canales, hay unos muy interesantes, de verdad muy interesantes. Demostrémosle y enseñémosle a nuestros hijos que la virtualidad va más allá del Facebook y el Instagram. Eso haría yo. Muchas gracias, profesor. Doctor. Gracias. Fíjate que desde casa tenemos que abrir la comunicación, tenemos que construir nuevas redes de apoyo, conocer a los amigos que están conviviendo con sus hijos, porque ahora ya no sabemos quién es el amigo de tu hijo, de tu hija, y es importante volver a hacer comunidad. Esta parte de construir redes de apoyo, redes de afecto, es muy importante, ¿no? Inviten a sus amigos, háganle una reunión con algunas botanas y desde lo lejos, no es que el papá o la mamá esté ahí con los hijos, no, pero que los vean cómo conviven, vean cómo que su casa se convierte en un laboratorio experimental de convivencia con el adolescente. Ellos no van a mentir, ellos cuando se sientan ahí solitos se les va a olvidar que está papá y mamá y van a ser ellos. Escúchenlos cómo hablan, cómo dicen, cómo se comunican, sí. Y así van a aprender muchísimo más. Y a veces nos sorprende. Por supuesto. Ahorita que decía de los modelos de intervención, hemos construido, hay artículos ya publicados en revistas sobre el mundo de la adolescencia, del cual soy autor, y hemos construido un montón de cosas a través justamente de que es a través de un software interactivo, que podemos saber qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo el adolescente sin ser invasivo, sin dañar su intimidad, saber qué es lo que está pasando y a partir de lo que está sintiendo, de lo que está pasando con él, podemos llegar a hacer una transformación directamente con el adolescente. Sí, creo que tiene mucha razón el profesor Vique, de el diálogo que tenemos que tener con nuestros hijos, pero de repente también hay padres que les cuesta comunicarse con sus hijos. No es tan fácil, pero por parte del padre de repente, ¿no? Y yo creo que viene de herencia, de atrás. ¿Qué hacer cuando vemos que algo está fallando? Como padres de familia,
¿a dónde podemos acudir? ¿A qué instancia podemos recurrir para que alguien externo nos pueda ayudar? ¿Quién me puede decir un poquito quién, de dónde, en dónde pedir auxilio como padres de familia? Hay ya grupos en fiscalía, en el Poder Judicial, donde se está dando escuela para padres, ¿no? Sin embargo, en este mismo modelo hay una forma que diseñamos que se llama Club Padrísimo, donde ya la escuela para padres, de repente dices, ¿para qué voy a una escuela? Porque si no fui bueno en la escuela, pues no voy a ser bueno en la escuela para padres, ¿no? Entonces, a partir de un modelo diferente se construye, y también en ese modelo de intervención con los adolescentes deben de incorporar a los padres de familia, y uno desde que hemos construido, no a partir del colegio, sino del Consejo Mexicano de Psicología, que también soy parte de él, por favor lleven capacitaciones a padres en las empresas. Hay modelos bien importantes, porque a las escuelas van siempre los mismos y no van. ¿Por qué? Porque sus papás están trabajando. Entonces, la Ley Federal del Trabajo es clarísimo, necesitan el 2% de su presupuesto en capacitación, el 0.05% del presupuesto en capacitación en habilidades blandas. Entonces, ahí está la clave para poder utilizar, y desde las autoridades y presionar para que se capaciten y se lleve todo ese tema de los padres a las empresas para que los ayudemos ahí, y desde la escuela hagamos clubes padrísimos, capacitación a escuela para padres, o como se le quiera llamar, pero lo importante es ayudarle a los padres a saber cómo le van a hacer para construir. El Club Padrísimo es, a ver, tenemos un problema, tenemos el ciberbullying. A ver, tu papá, ¿cómo lo hiciste? ¿Tú cómo lo hiciste? Vamos a construir un nuevo diálogo a partir de las experiencias de los mismos padres. ¿Cómo se comunica tu hijo? ¿Cómo se comunica tu hija? Y vamos a ir construyendo y aprendiendo entre todos cómo hacerle para que hagamos una sociedad diferente. Vamos a un último corte y regresamos, porque ya quería decir algo el profesor. Vamos y regresamos. Ya regresamos en la Radio Ciudadana en este tema del ciberbullying, de cómo afecta psicológicamente, cómo actuar como padres de familia, cómo detectar a alguien que está siendo víctima de bullying, pero también cómo detectar a alguien que está siendo victimario, ¿no? Gracias. Que está llevando a cabo este tipo de acciones y qué hacer en consecuencia. Pero casi le quitamos el uso de la voz al profesor Leandro Vique. Adelante, profe, iba a tomar la palabra. No, era con respecto a la pregunta que hiciste, que a dónde podían acudir, en el caso de las escuelas, al Departamento de Convivencia Escolar en ILIBEM, y solicitar que se les dé un taller vivencial con más de familias sobre gestión de emociones. Sí, y sería importante, o realmente se puede el ir más allá, el ir a las comunidades, el llevar estas pláticas, porque de repente sucede que en la escuela pues te citan como padre de familia y tienen que ir a la plática y todo. Por cuestiones de trabajo, pues también muchos padres no van. Pero ¿cómo llegar a esos padres y madres de familia? Yo platicaba apenas con un director y me decía que de repente dice, es que me contaba un caso de un chico de una secundaria, dice, es de excelentes calificaciones, es un niño muy tranquilo, es un niño muy serio, pero de repente tiene unos arranques. Dice que terminó golpeando a una niña, pero sí a golpes y patadas, o sea, que nadie se explicaba por qué, pero tienen esos arranques, y la mayoría, y hacíamos esa conclusión, la mayoría, nada más con este director, de los niños que tenían problemas venían de madres solteras. ¿Qué se está haciendo también, no? Desde el gobierno creo que esa estadística es muy importante. Si pudiéramos generalizar los datos de todas las escuelas y detectar cuál es la situación, o con un cuestionario, a lo mejor muy fácil, y ver a dónde enfocar también o enfocar los programas, enfocar la atención a ciertos tipos de familia, ¿no? Si es que hay consecuencias, o si es que este dato es real de cómo vienen desde la familia, cuál es la consecuencia del actuar del adolescente o del niño. Sí, la Secretaría de Educación Pública sí tiene también ya un mapeo con las escuelas a través justamente de entrevistas y cuestionarios que se hacen, y que además se construyen también con la Secretaría de Seguridad Pública para poder prevenir y detectar este tipo de conductas, para que
justamente no vayan a terminar en una incidencia delictiva. De ese muestreo que se va obteniendo es que también vamos viendo qué tipo de intervención se va teniendo, porque anteriormente se tenía la idea de que solamente las escuelas, a lo mejor en zonas conurbadas, eran las que merecían la atención de la autoridad, y que los programas que se estaban creando desde el gobierno estaban simplemente hechos desde un escritorio con la visión de lo que es una escuela en una zona conurbada, y nos olvidábamos de la problemática rural y nunca llegábamos a lo mejor hasta las zonas más alejadas, las comunidades que lo requerían. Actualmente tenemos un programa de prevención que estamos trabajando incluso con Protección Civil, para poder tener un diagnóstico primario que nos ayude justamente a ver cómo intervenimos, y que la escuela también nos pueda ir dando sus necesidades, y a través de estas necesidades podamos también llegar a una canalización adecuada con otras instituciones como la Secretaría de Salud, que también ahorita le voy a tomar la palabra al doctor con respecto a las sociedades de psicología, para que podamos también brindar y llevar más servicios a estas comunidades, porque a veces también los recursos del Estado son limitados y necesitamos tener esta cohesión y esta sinergia. Es muy importante siempre tener esta visión. Desde la Secretaría de Seguridad Pública, a mí me gustaría nada más dejar muy en claro que cualquier tipo de situación que tengan con ciberbullying, ciberacoso o con delitos informáticos, está la Policía Cibernética. Perdón, tenemos en Nex nos van a encontrar justamente con con la dirección UCIBER-Morelos. Ahí van a encontrar muchos programas. USIB. U de unidad, ajá. Ciber de cibernética. C. Ajá. UCIBER-Morelos. Esa es la dirección de X, para lo que antes era Twitter, para la unidad cibernética, y van a encontrar programas de prevención y también los podemos atender. También los vamos a atender en el correo electrónico de denuncia cibernética .morelos .gov.mx, perdón, @morelos.gov.mx. El Centro Estatal de Prevención, también de la Secretaría, que es centroestatal.prevención @morelos.gov.mx, para cualquier situación también y programas que ustedes necesiten. Le vamos a pedir de favor que nos comparte estos correos, claro, los vamos a estar subiendo también en los comentarios, por supuesto, para que la gente los tome y que estos son a donde pueden obtener información, pero acudir también. Así es. Puede ser anónimo, puede ser no, puede ser de todos los... Lo más importante, el uso del 911 y del 089. Sí. Esos son importantísimos, porque para una denuncia, sobre todo en este tipo de delitos, es importante que quede una denuncia, porque la información que vamos a recopilar de la ciudadanía la tenemos que mandar a una fiscalía para que realmente haya una buena y adecuada investigación. Si no existe denuncia, no vamos a poder llegar a ningún lado, y esto es importante que la ciudadanía también lo sepa. La cultura de la legalidad inicia también con la denuncia y pueden hacerlo a través del 911 o el 089. En el 089 es denuncia anónima, no necesitan darnos el nombre de las personas, pero cuando hablamos de estos delitos, pues sí vamos a necesitar a lo mejor los números de cuentas, los teléfonos, las plataformas, los mensajes. Entonces que lo vayan teniendo y lo vayan guardando como parte también de la prevención. Cuando estén sufriendo algún tipo de delitos cibernéticos, siempre guarden la evidencia para que pueda ser enviada al Ministerio Público y que la Policía Cibernética pueda investigar. Muy importante, sobre todo para cuestiones de extorsión. La Policía Cibernética depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y es quien nos ayuda justamente a tener este contacto con la ciudadanía y atender todos estos delitos. También tenemos programas de capacitación en materia de prevención, como lo decían, con empresas, con escuelas, y sobre todo con los convives. Nosotros tenemos un acercamiento con los núcleos vecinales en cada uno de los municipios,
Cuando nos lo solicitan, mandamos a nuestro grupo y estamos dando capacitaciones y atenciones a través justamente de estas figuras que tiene la Secretaría de Educación Pública como prioridad en la prevención. Muchas gracias. Hay mucho de dónde acudir, mucho de dónde colgarnos los padres de familia. Yo les voy a pedir de favor que me pasen esos datos para poder subirlos en las redes sociales, y la gente los padres de familia que de repente no se atreven a alzar la voz o decirlo, por lo menos ya tienen los datos, a dónde acudir, a dónde tocar las puertas. Sí. Es que hemos estado abordando el tema de los adolescentes. Sí. Pero también hay un origen, y el origen normalmente es en el hogar. Entonces, lo que tenemos que normalizar es que busquemos ayuda profesional. Donde hay problemas, como madres y padres de familia, tenemos que buscar terapia. Hay gratuita, el DIF la otorga, la Facultad de Psicología tiene un programa, PAD, que dirige mi amigo Rolando aquí en Cuernavaca, Psicoterapia al alcance de todos, también tiene un programa hasta gratuito también, donde se ofrece esa psicoterapia para madres y padres de familia que necesitan ayuda. Evidentemente, si tu hijo tiene problemas, también hay problemas subyacentes. Hay algo ahí en casa. Entonces, tenemos que normalizar, buscar ayuda profesional los adultos. De acuerdo. Sí, yo creo que este programa se queda muy corto. Se queda muy corto para todo lo que pudiéramos abordar, porque hay muchas cosas de fondo que pudiéramos irnos, y comenzando desde el bullying, después nos vamos al ciberbullying, después nos vamos al tema de la violencia digital. Hay muchos temas que tenemos que abordar, y ojalá y podamos hacer un segundo foro y nos puedan acompañar, enriquecer la mesa. Podemos invitar al TUDCA con todo lo que también están haciendo. Ellos están colaborando también ya con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, tienen su espacio también. Entonces hay mucho que se tiene que abordar, que no podemos quedarnos callados, que no podemos ocultar, no podemos cegarnos a la realidad y a lo que estamos avanzando en la tecnología. Es que yo me quedo con este pensamiento. La tecnología lo que estamos viviendo es un cambio muy profundo en la humanidad. La tecnología nos hace una mejor humanidad, lo reitero, estoy convencido de ello. Y el hecho de prevenir este problema serio y que también tiende a crecer, regreso a lo que dijo muy claramente el profe Vi, que es en la educación, en la prevención y también en el combate, ya desde un instrumento jurídico para poder sentenciar a quien hace mal uso. Entonces, Internet es un gran poder, hay que canalizar para que sea ocupado de buena forma, porque también es una realidad que las nuevas generaciones pues, pueden encontrar en Internet un modo de generar incluso riqueza, ¿no? En términos de un desarrollo profesional. Hoy buena parte de la economía está sustentada en términos tecnológicos. Entonces hoy como país incluso lo tenemos que apostar para que las nuevas generaciones desarrollen código, hagan algoritmos de inteligencia artificial, es decir, entender estos nuevos trabajos que hoy requieren cada vez más, ya no llamar mano de obra, sino mente que esté lista para eso. Pues prácticamente se nos acabó el tiempo, ya estamos cerrando este programa de Radio Ciudadana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Profesor Vique, muchísimas gracias por acompañarnos. Maestro, muchísimas gracias. Samuel, muchas gracias por atender esta invitación. De verdad, creo que vamos a hacer una segunda parte, a lo mejor ya abordando otros temas, pero creo que es muy enriquecedor y sé que por los comentarios que hay muchos que están interesados en estos temas y pues vamos a seguir trabajando por darle herramientas a las madres, padres de familia, que sepan a dónde acudir, que sepan de que hay alguien que los puede escuchar si tocamos la puerta. Pues muchísimas gracias a todos por sus mensajes, de verdad, gracias a todos los que se conectaron a través de las redes sociales, gracias a todos los que nos escucharon desde el Mercado Adolfo López Mateos, desde la ruta, desde el taxi, desde su casa, desde el automóvil. Gracias por conectarse y escucharnos en Radio Ciudadana a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Un saludo, que tenga un maravilloso día y hasta luego.